Buenas tardes. Hoy es el octavo Facebook Live que hago. Estoy súper contenta de que esto esté saliendo bien. Al principio pues era como un experimento, no sabía qué iba a pasar, si los temas de los que iba a hablar eran interesantes para las personas o no, y si alguien los iba a ver o no. Entonces agradezco mucho a las personas que se han estado conectando todas estas semanas, a quienes han visto luego el video. Entonces, de lo que quiero hablar hoy es de los mitos de la educación en casa. Mitos como qué, o sea, los más típicos son el tema de la socialización, el tema de la legalidad y el tema de la certificación. Digamos, mitos. Los niños que se educan en casa no socializan, no aprenden habilidades de socialización. Ese es un mito, esa yo creo que puede ser la pregunta más repetida que todas las familias que educamos en casa escuchamos una y otra vez cada vez que mencionamos que los niños no van al colegio. Sobre ese tema específico voy a hacer un único artículo y una única charla. Lo único que voy a decir por ahora sobre ese tema es que los niños que se educan en casa, en mi experiencia y por lo que yo he visto, socializan mucho mejor, tienen una socialización mucho más sana y más tranquila y sin prejuicios que los niños que van al colegio. Pero de eso lo profundizaremos en las próximas semanas. El otro mito es la legalidad. Mucha gente, cuando uno dice que uno manda a los niños al colegio, inmediatamente le dicen que eso es ilegal, que eso va en contra de la ley y que están vulnerando los derechos de los niños. Ese es otro tema grande, otro tema que profundizaré en una única charla y un único artículo pronto. Pero también de eso lo único que voy a decir es que educar en casa en Colombia no está prohibido por la ley. No está reglamentado y eso es algo diferente y sobre eso, pues como les digo, ya lo profundizaremos en 1 o 2 semanas. Y el otro mito súper grande sobre el que hablaré luego es el tema de la certificación. Y sobre esto lo que hay principalmente es muchísima desinformación. Entonces, cuando la gente sabe de un niño que no se educa en casa, cree que esa persona está obligada a certificar, los padres están obligados a certificar a este niño cada año, que hay que sacar ese certificado obligatoriamente. Eso es un mito, eso no es real. Se puede si uno quiere, pero no, como no está reglamentada la educación en casa, no hay ninguna regla que diga que eso es obligatorio. También de nuevo, entonces esos 3 temas que son los mitos más grandes, pienso tratarlos en las próximas 3 semanas uno por uno. Hay otro montón de mitos que fueron saliendo también en esta pregunta que hice unas semanas atrás. Entonces, por ejemplo, uno súper fuerte, que hay que ser, los papás tienen que ser maestros para poder educarles a educar a los hijos en casa. La gente cree que es requisito indispensable, mucha gente cree que es requisito indispensable que el papá o la mamá o ambos sean maestros, tengan una licenciatura, sean pedagogos, tengan una maestría en educación, que se hayan formado en educación para poder educar a los hijos. Esto no es cierto, realmente ese no es un requisito, digamos que de nuevo, como no está reglamentado, no es un requisito legal, empezando por ahí. No hay ninguna ley que diga que es obligatorio. En Estados Unidos, donde las leyes son diferentes en cada estado, hay algunos estados que exigen que los papás tengan un mínimo nivel educativo, pero no exigen que sean maestros. Aquí en Colombia menos, porque no hay ningún tipo de exigencias. Lo que yo he notado con respecto a esto es que cuando los papás son maestros, pueden pasar distintas cosas. Unos pues sacan a sus hijos del colegio porque conocen el sistema desde adentro y a pesar de trabajar en él deciden que no quieren a sus hijos ahí metidos. Entonces ya ellos tienen una mirada crítica frente a lo que es el sistema escolar y las mecánicas y las estructuras del sistema con las que no están de acuerdo y que seguramente no van a querer repetir en su casa o por lo menos van a intentar. Pero muchos papás que son maestros sienten que empiezan con ventaja y tal vez esto los tranquiliza un poco y tal vez esto hace que no le dediquen más tiempo o un poco más de tiempo como deberían a tratar de modificar algunas cosas, a tratar de entender la relación familiar, sino que piensan que como son maestros y lo saben hacer bien en su aula porque ese es su trabajo al que se han dedicado muchos años, pues van a seguir siendo maestros en su casa con sus hijos y les va a funcionar. Yo sé que el conocer técnicas de enseñanza, técnicas de motivación, técnicas de manejo de clase y de manejo de algunos temas puede ser muy útil con los hijos también, pero
lo que sucede en casa cuando los hijos ya no están yendo a colegio y la manera como sucede el aprendizaje es diferente. Y a veces a los maestros les cuesta mucho trabajo flexibilizar su mente para entender este proceso que es diferente al que conocen, al que han conocido por tantos años. Entonces a veces he visto que ser maestros como papás viene a ser un obstáculo que dificulta un poco que el homeschooling fluya o que se pueda realizar con más libertad, que como ya me lo han oído decir a mí muchísimas veces, para mí es fundamental y es como el objetivo principal al educar en casa, y es lograr la libertad y disfrutar y aprovechar esa libertad. Por aquí veo que hay mucha gente conectándose y veo ya 2 comentarios, entonces voy a mirar. Sandra dice, realizar homeschooling es muy caro. Ese es otro tema del que estaré hablando más adelante. Es tan caro como tú quieras y tan barato como tú quieras, es lo que te puedo decir. Y ese es otro mito, que se gasta mucho dinero educando en casa. Pero de eso también hablaré específicamente de ese tema más adelante. Adriana Vargas. Hola, un saludo a todos. No sé si hace parte de los mitos, pero me han dicho que si se educa a los hijos en casa, nunca van a ser nadie en esta vida, no conseguirán un buen trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, de eso sí, de ese sí les voy a hablar ya enseguida. Ana dice, pero uno es alguien desde que nace, claramente. Esas son esas expresiones que repetimos sin darnos cuenta exactamente qué es lo que estamos diciendo. Para ser alguien no hay que ser empleado, dice Patricia Rodríguez. Bueno, entonces les estaba diciendo, estábamos en el primer mito que tengo en mi lista, digamos, y es que hay que ser maestros para educar en casa, y yo pienso que no es necesario. En parte, yo creo que todo el entrenamiento que reciben los maestros está enfocado a ser capaces de dirigir el aprendizaje y manejar una clase de muchos niños que además no están la mayoría interesados en el tema que el profesor está explicando. Entonces, creo yo que parte de lo que aprenden es cómo hacer para enseñar de esta manera y en estos ambientes. Y no es lo que pasa en casa. En casa tenemos 2, 3, máximo 4 niños en la mayoría de los casos, todos muy motivados, todos muy interesados en algo en particular, y lo que hacemos como papás es acompañar este aprendizaje, y si queremos enseñar y si queremos tocar un tema específico, pues se maneja de una forma bastante particular, bastante individualizada, no como si estuviéramos con un grupo escolar, con un aula de clase. Entonces, los padres no deben ser maestros, no es obligatorio, no es ni siquiera necesario. Cualquier persona, cualquiera de nosotros pasó por el colegio. Si se trata de conocer los contenidos, todos pasamos por ahí, todos supimos que nos enseñaron. Entonces, yo digo que el que pasó por un colegio es capaz de educar en casa porque tiene en su cabeza el recuerdo de los contenidos que estudió, los haya o no los haya aprendido, porque pues no hay que tener todo en la cabeza para poder acompañar al hijo a que aprenda algún concepto. Y también pienso que si hay algún tema que no dominamos, en el que nos sentimos inseguros y nuestro hijo está expresando interés en ese tema, siempre podemos conseguir a alguien que conozca del tema, que sea experto del tema, que nos pueda apoyar de alguna forma, dándole una clase, una charla, una explicación, mostrándole en la experiencia cómo funciona el tema o su trabajo particular a nuestros hijos. Entonces, ese mito es claramente un mito. Es algo que alguien sin mucha información afirma porque la forma como ha sido educado lo lleva a creer que eso es verdad. El siguiente mito que tengo es que los niños están en una burbuja aislados del mundo real, que solo pasan tiempo con sus padres que se dedican a sobreprotegerlos. Yo pienso que, primero que todo, los niños no están solo en casa, que a veces es a lo que le suena a la gente cuando uno dice educación en casa. Los niños no están solo en casa. Pasamos mucho tiempo en casa, evidentemente, pero estamos moviéndonos por el barrio, por la ciudad, con la familia, y no están encerrados en una burbuja. Podríamos pensar que un poco sí. Estamos protegiendo a nuestros hijos de cosas que hay afuera y que no nos gustan. Estamos protegiéndolos de situaciones que ocurren en el colegio y que vemos que hacen mucho daño, que tal vez no le han alcanzado a hacer daño a nuestros hijos, pero hemos visto que le hacen daño a otros niños y no queremos que con nuestros hijos pase eso. Entonces, sí protegemos a nuestros hijos. ¿Qué papá no protege a los hijos? Yo creo que todos lo hacemos y todos buscamos las maneras de hacerlo.
Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. Y en ese sentido, pues sí, hay que, creo yo, que ser conscientes y tenerlo muy presente y permitir que los niños se expongan a cosas que son, digamos, naturales, que suceden naturalmente. Tampoco hay que crear las situaciones ficticias o artificiales para que mi hijo experimente cierta situación y aprenda a manejarla. Yo creo que la vida ya es lo suficientemente variada y movida y trae cosas buenas, cosas malas, problemas, situaciones agradables, desagradables, y los niños están ahí. Y si los permitimos que tengan contacto con eso, van a ir aprendiendo. Y si estamos acompañándolos además en el proceso, mucho mejor, porque les estamos dando apoyo emocional y presencia, que creo que es uno de los roles principales que tenemos los padres en la vida de los hijos, en la crianza y en la educación. Estar presentes, darles nuestro amor, compartir con ellos nuestra experiencia de la vida para ayudarlos a ganar ellos sus propias experiencias. Entonces sí podemos decir que sí, yo sí estoy de acuerdo en que protegemos a nuestros hijos de cosas que no nos gustan, claro. Todos los papás lo hacen. Y sobreproteger hay algunos que sí lo hacen. Y pues bueno, esas son dinámicas familiares que se van destapando poco a poco también. Dicen que los niños necesitan ir al colegio para aprender a lidiar con el bullying, los maltratos y las injusticias. Esto va ligado a lo que ya venía diciendo. A mí me impresiona muchísimo la cantidad de gente que cree que eso es cierto. De verdad. Creen que es que si al niño no le hacen bullying en el colegio, si el niño no se enfrenta con otros niños malos, si el niño no se enfrenta con el profesor injusto, con el profesor fastidioso, entonces el pobre va a ser un débil que cuando tenga un jefe que le exija con un grito, se va a desmoronar y no sé, va a terminar, no sé, deprimido o suicidándose o haciendo quién sabe qué cosa porque no pudo con su vida en el momento en que se encontró con alguien que lo trató mal. Yo creo que eso no es cierto. O sea, para mí eso es tan ridículo como decirles, peguémosles desde chiquito porque pues cuando sean grandes de pronto van a tener una pelea en la calle y que aprendan a saber qué se siente cuando uno le pegan. O sea, realmente me sorprende cuánta gente cree eso. Yo pienso que lo que los niños necesitan es crecer en un ambiente seguro, en un ambiente amoroso y en un ambiente respetuoso. Esto le da la posibilidad de desarrollar las herramientas suficientes, de desarrollar su personalidad, su carácter, su autoestima y ser una persona segura de sí misma y fuerte para que en el momento en que la vida lo ponga en una situación difícil, en una situación injusta, en una situación de abuso, pueda enfrentarla, pueda manejarla de una forma madura y pueda superarla sin que eso genere pues un trauma o un desmoronamiento o algo así. Realmente yo no sé cuántos niños educados en casa la gente conoce que no saben manejar las frustraciones, que son débiles, para que digan eso. Yo conozco muchos niños educados en colegio que requieren montones de tiempo de terapia para recuperarse de los efectos que han tenido sobre ellos el bullying y las injusticias y esas situaciones para las que no estaban preparados, para las que no tenían la edad necesaria ni las herramientas necesarias para enfrentarlos. Aquí hay más mensajes. Francisco dice, hola Ana Paulina, qué bonito los que haces. Bueno, gracias. Carlos Alberto Galarza dice, YouTube o Google cuando no sepamos algo. Claramente, estamos en un mundo que tenemos la información ahí y es muy sencillo tener acceso a ella. Silvio dice, estoy de acuerdo en que para quienes son docentes puede ser más difícil educar en casa debido a que por lo general las escuelas normales y las facultades de educación fijan la mente en unos códigos metodológicos y pedagógicos que impiden ver otras alternativas de aprendizaje. Así es, Silvio, yo lo he visto y lo he visto mucho. Es bastante común. Pero también el amor por los hijos hace que uno cambie y aprenda cosas nuevas. Entonces también he visto maestros que han sido capaces de relajar un poco esa estructura mental y manejar sus cosas en casa más relajadamente. Bueno, siguiente mito. Ya pasamos el mito de la burbuja y el mito de que tienen que recibir malos tratos y bullying en el colegio. Los niños educados en casa no aprenden a resolver problemas y no saben manejar la frustración. También, encadenado con lo anterior. Yo creo que el tema del manejo de la frustración es un asunto generacional. Y sí sé que a muchas personas les preocupa que los niños de la generación de nuestros niños
parece ser que no saben manejar la frustración, parece ser que vivimos en un mundo en el que todo es muy inmediato y si las cosas no llegan de manera inmediata, entonces se frustran. Esto habrá que analizarlo más a fondo. No creo que eso sea una consecuencia de educar en casa. Seguramente hay montones de niños educados en colegio que no saben manejar la frustración también. Pienso yo que es algo generacional. Sería interesante si alguien que sepa de eso, algún psicólogo, alguien que conozca estudios, nos hablara de eso en algún momento. A mí me gustaría mucho tener como una opinión más experta sobre ese tema. Y sería chévere saber si existen estudios sobre niños educados en casa y su manejo de la frustración, porque uno ve todos los estudios psicológicos que hay sobre los comportamientos de los niños en edad escolar y todos son sobre niños que se educan en colegio. Entonces realmente a los niños que educan en casa no los han estudiado, no los han analizado, no los conocen, pero los juzgan desde la óptica de los estudios y los resultados de los niños que han analizado que se educan en colegio. Eso es otra cosa interesante de revisar. Francisco dice, como padres y como seres sociales, es muy bueno que nos dispongamos cotidianamente a conocer otras maneras de pensar y de hacer. Yo creo que eso es importantísimo. Es importantísimo como personas ser capaces de cambiar, ser capaces de ser flexibles. Y el mundo en el que vivimos, que cambia cada vez más rápido, pues nos exige a todos eso, y si lo enseñamos con el ejemplo, pues es una herramienta más que nuestros hijos van a tener para adaptarse al mundo en el que están viviendo y en el que serán adultos. ¿Cuál otro mito? Los niños educados en casa no aprenden disciplina y responsabilidad y se la pasan en pijama todo el día. Eso es muy simpático, porque sí, hay muchos que se la pasan en pijama todo el día, incluso mis hijos a veces se la pasan en pijama todo el día, no es que me guste, pero pasa, porque al no tener la exigencia de levantarse, bañarse, vestirse, salir corriendo por el colegio, pues pueden tomarse la vida con más calma, pueden manejar sus horarios de sueño, creo que sobre eso ya había hablado también en algún momento. Que no aprenden disciplina y responsabilidad, eso es interesante, porque la disciplina y la responsabilidad, y de ese tema también hablamos hace 2 semanas tal vez, nos las enseñan en el colegio como algo que significa obediencia a las exigencias de alguien más, como algo que tiene una motivación que viene desde afuera. Judith dice que rico estar en pijama todo el día. Sí, hay días en que definitivamente es muy rico estar en pijama todo el día. Entonces, en el colegio la disciplina es cumplir con las exigencias de alguien. La responsabilidad es ser capaz de cumplir con algo que impuso a alguien más. Entonces, yo pienso que esos dos conceptos, creo que lo dije también, hay que reevaluarlos. A mí me parece que la disciplina y la responsabilidad deben ser comportamientos que estén motivados por uno mismo, que salgan de la automotivación. Y educándose en casa sí sucede, sí aprenden disciplina y responsabilidad. Lo que pasa es que este aprendizaje sucede de una manera diferente y sucede a un ritmo diferente. Pero lo que yo puedo decir es que, digamos, llegados a la edad adulta, son personas disciplinadas y son personas responsables en el sentido de que ser disciplinado es ser capaz de aplicarse a una labor porque tengo un objetivo que quiero cumplir, ya sea que los pasos o las labores que tenga que desarrollar para cumplir ese objetivo me gusten o no me gusten tanto. Para mí eso es disciplina. Responsabilidad es más o menos lo mismo. Puede ser algo parecido. Bueno, implica también un poco como responsabilidad frente a los otros también. Yo creo que yo contaba en alguna parte, porque la gente cuando habla de esto de la disciplina se imagina que los niños no van a ser capaces de madrugar si no han madrugado toda su vida. Y ya lo he visto, y lo he visto en mi casa, y lo he visto en varios casos, que adolescentes que dormían tranquilamente hasta mediodía, que tienen unos horarios de lectura y computadora hasta tardísimo, y luego dormir hasta tarde, a la hora que tienen que madrugar para ir a la universidad, madrugan y no llegan nunca tarde a una clase y no pierden nunca una clase porque tienen un objetivo que es impuesto por ellos mismos, o sea, la motivación viene de adentro. Otro mito, los niños educados en casa no cumplen los requisitos necesarios para ir a la universidad y creen que si entran en la universidad no van a poder adaptarse porque no han adquirido las habilidades y las herramientas necesarias o los conocimientos que necesitaban para entrar a la universidad. Cuando se habla de requisitos para entrar a la universidad, la gente piensa en las notas de colegio, los certificados año a año y el diploma de bachiller. En Colombia, creo que en ninguna que yo conozca
En ninguna universidad exigen las notas de colegio, tal vez las de 11. Y el diploma de bachiller y el examen del ICFES, el Saber 11, se consiguen muy fácilmente. Hay muchas maneras de conseguir, pues muchas no, hay varias maneras de conseguir estos requisitos. La más sencilla, que es de la que yo siempre hablo, que es la que y la opción que tomaron mis dos hijos mayores, es esperar a los 18 años y después de 18 años ya se puede presentar el examen frente al ICFES para obtener la prueba Saber 11 y el diploma de bachiller. Con eso se entra a la universidad. Entonces los requisitos para la universidad se consiguen muy fácilmente. Las habilidades para estar en un salón de clase, ¿cuáles son? Es que la gente cree que si no han respondido exámenes durante toda su vida y si no han madrugado durante toda su vida y si no se han aguantado un profesor arbitrario durante toda su vida, cuando entran en la universidad no van a ser capaces. Yo no he visto eso. Yo he conocido ya varios muchachos que están de las edades de mis hijos en la universidad y yo no he visto que no sean capaces de contestar un examen. Ni he visto que tengan demasiados problemas con los profesores. Tal vez sí chocan y no les gusta si encuentran un profesor injusto, si encuentran un profesor que no explica por qué decide lo que decide, pero no se acaba el mundo, lo aprenden, lo manejan, lo superan y pasan sus semestres y estuvo. Jaime Humberto dice, la tolerancia a la frustración hace referencia a la capacidad que una persona tiene para asumir el fracaso y sin importar las pérdidas, tener la suficiente madurez para volver a intentarlo. Y es posible que la exigencias flexibles en casa fomenten en los niños la baja tolerancia al fracaso, porque mamá y papá me protege todo el tiempo, lo cual no tiene que ver con educar en casa, sino con la forma de asumir los fracasos de los niños adecuadamente como aprendizajes. Bueno, puede ser, como lo dices, puede ser, es una hipótesis, es una teoría, digamos que yo no creo que eso esté probado, no creo que eso esté estudiado, analizado y sustentado. Es algo que la gente cree que puede pasar, que si están en casa los papás les van a resolver los problemas. No sabemos todavía, habrá que esperar unos años a ver qué resultados en ese sentido se obtienen, que podamos comparar entre niños escolarizados y no escolarizados. Judith, de acuerdo, creo que los niños de hoy en día no aceptan un no como respuesta, no saben manejar la frustración, es algo generacional, pero creo que es el sistema lo que nos ha traído hasta aquí. Padres ausentes porque tienen que trabajar para cubrir la ausencia, a todo dicen que sí, son más flexibles. Bueno, es solo una opinión. Es probable, esa podría ser una razón. Como digo, yo creo que el tiempo luego nos irá dando como las respuestas a estos interrogantes que en este momento son eso, interrogantes, porque al menos en Colombia, pues los niños educados en casa no han sido, digamos, estudiados, analizados, no tenemos conclusiones sobre cómo son y cómo se comportan, a diferencia de todos los estudios que existen sobre los niños educados en colegio. Creo que me queda uno de los que estaban en mi lista. Y bueno, dice, los niños educados en casa no aprenden a trabajar en equipo. A mí personalmente, eso ya es algo mío, el tema del trabajo en equipo se me hace muy complicado. Lo que yo viví como trabajo en equipo en el colegio y muchas veces en la universidad era que un trabajo se repartía en trocitos, cada quien hacía su trocito y eso luego se juntaba y quedaba una colcha de retazos espantosa, o el único o los dos únicos juiciosos del equipo hacían todo porque los demás no hacían nada y por eso habían escogido hacerse con estos únicos juiciosos, o sabían que el trabajo de los otros iba a ser mediocre y decían asumir el trabajo ellos solos. Yo no sé cómo sea, eso es lo que yo viví, el trabajo en equipo. Yo nunca he tenido un trabajo en oficina y entonces no sé cómo se vive el tema del trabajo en equipo en ambientes laborales. No sé qué tanto realmente se aprendió en el sistema escolar y se aplica bien en un ambiente laboral para realmente trabajar en equipo. Entonces, sí sé que los niños educados en casa hacen trabajo académico con menos gente y es probable que tengan menos oportunidades para hacer trabajo académico en equipo. Seguramente esa experiencia no la tienen, pero tienen otras herramientas importantes que son la automotivación, la disciplina, la responsabilidad, el gusto por lo que hacen, el saber que están haciendo lo que están haciendo porque les gusta y porque lo decidieron. Y supongo que a la hora de trabajar en equipo esas herramientas también serán útiles. No solo el haber hecho muchos trabajos en grupo en el colegio sirve para entender cómo funciona un equipo. Bueno, como les decía, mitos puede que haya muchos más. Estos fueron como los que logré recopilar esta vez. Y sobre los tres grandes estaremos hablando las 3 semanas siguientes, que son socialización, certificación y legalidad. Los invito entonces a que estén pendientes. Estaré publicando
el artículo en mi blog. Conversamos sobre esto en Facebook, en mi muro de Facebook durante toda la semana, y el jueves de nuevo va a ser la transmisión. Entonces, los espero para la próxima semana. Seguramente será uno de estos 3 temas, se los dejo de sorpresa: socialización, certificación o legalidad. Y aquí hay una pregunta. Guaira en comunidad pregunta: ¿el homeschooling es solamente hasta secundaria o se extiende también a la universidad? Esa es una buena pregunta. La mayoría de las personas considera homeschooling la época de colegio, digamos, que no se realiza en colegio, sino en casa. Pero esto va más allá y es desescolarización. Y uno sí ha logrado desescolarizarse en el tema de colegio, primaria, secundaria. Podría llegar a pensar que su formación profesional también puede realizarla de una manera desescolarizada. Y muchos hacen eso, muchos son muy autodidactas, entonces siguen aprendiendo por su cuenta y llega un punto en el que sienten que tal vez ya no necesitan ir a la universidad porque ya han aprendido mucho o se han dado cuenta que pueden seguir aprendiendo mucho sin necesidad de una universidad. Eso ya, en ese punto, ya es una decisión del niño, que ya no es un niño, sino un adulto joven, y se enfrenta al que sigue en la vida. A veces no hay un punto de pausa, como cuando uno termina el colegio, se gradúa de 11 y es como, ¿y ahora qué sigue? Para las personas desescolarizadas esto puede ser un proceso continuo, un proceso natural, un proceso de la vida, de seguir viviendo la vida de manera gozosa, en la que aprendemos y disfrutamos todo el tiempo. Y a veces en algún punto uno o varios de esos aprendizajes empiezan como a tomar forma, y empezamos a ver que de esto que estoy aprendiendo y de esto que sé tanto y de esto que me gusta tanto, tal vez podría llegar yo a vivir. Ese podría ser mi fuente de ingresos, porque al fin y al cabo a la universidad vamos para seguir adquiriendo conocimientos, pero principalmente para tener una profesión que sea de lo que vamos a vivir y lo que nos va a sustentar en nuestra vida adulta, para dejar de depender de nuestros papás. Entonces, una persona que ha sido educada en casa, que ha sido desescolarizada durante buena parte de su infancia y su juventud, podría seguir simplemente aprendiendo y de manera mezclada, aprendiendo y trabajando y logrando llegar a un punto de independencia personal y económica sin haber pasado por la universidad. Entonces sí, de hecho hay todo un movimiento sobre eso que ahora no recuerdo, Uncollege creo que se llama, hay una página web de un joven que dejó la universidad para aprender por su cuenta, y ahora creo que dan becas y todo a gente que quiera montar una empresa o arrancar con un emprendimiento sin haber pasado por la universidad. Eso todo se está reevaluando, porque la universidad de igual manera es una escuela y tiene bastantes de las fallas que tienen las escuelas, y mucha gente se está dando cuenta de eso también. Bueno, ahora sí me despido. Espero que sigamos en contacto, que me sigan leyendo, que lean los artículos y que conversemos entonces la próxima semana. Gracias, feliz tarde.